Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar un poco de la situación actual, vamos a hablar de los eventos geopolíticos que se están dando en este momento, pero también vamos a tratar algunas empresas contracíclicas que he preparado aquí en esta lista de TKR. ¿Por qué? Porque las expectativas de que una crisis económica impacte a la economía se ha elevado al 30% aproximadamente, por tanto me resulta interesante manejar una lista de seguimiento con algunas oportunidades en este sentido. En primer lugar, decir que los mercados llevaban subiendo con fuerza aproximadamente 2 días porque se esperaba que Donald Trump iniciase finalmente una desescalada en el conflicto de Irán. Sin embargo, todo lo contrario. Donald Trump dio su discurso y en su discurso dijo básicamente que Irán iba a retornar a la prehistoria, que en 2 o 3 semanas se iban a producir ataques bastante intensos y fuertes, incluso contra infraestructuras críticas, como pueden ser pues la infraestructura relacionada con el petróleo, con la electricidad y demás. Esto es una forma de presión importante contra Irán porque es cierto que esto podría acabar con su fuente de financiación para el conflicto, pero por otra parte también es una amenaza para los precios del petróleo y los precios de las energías, como el gas natural y demás, en el mundo. Es cierto que esto no le impacta tanto a Estados Unidos, que es bastante autónoma a nivel energético, sino mucho más a otros países, países asiáticos sobre todo, aunque también a Europa. Bueno, en definitiva, con este anuncio de Donald Trump lo que se hace es aumentar las presiones inflacionarias y además dilatarlas por un mayor tiempo. El mercado ya estaba esperando un petróleo que volviera al rango de los 80, 90 dólares, sin embargo se ha ido una vez más a los 105 dólares. Y todo ello, como se está prolongando en el tiempo, pues va a tener un impacto en las economías, un impacto inflacionario exógeno. Cuando tenemos a la economía europea y a la economía estadounidense bastante debilitada, como podemos ver en sectores como el consumo discrecional. Bueno, antes de ayer me parece que presentó resultados Nike y bueno, aquí lo tenía, aquí lo estaba mirando anteriormente. Se ha ido a 44 dólares, estas empresas están muy débiles y no creo que sea un caso único de Nike y su problemática específica, sino que miramos otras empresas como Adidas, como Puma, como VF Corporation, etcétera, y vemos que es una tendencia bastante recurrente en este tipo de consumo. Por otra parte, los indicadores de empleo ya están siendo bastante significativos en este sentido, es decir, la economía se está enfriando bastante, a pesar de que el impulso de inversión en la inteligencia artificial está tirando del carro a nivel de PIB, un término así global. Tenemos que tener en consideración que ya las familias tienen una situación complicada, sobre todo porque han visto elevarse los tipos de interés bastantes puntos en los últimos años y a pesar de que ahora se estaba siguiendo una tendencia de alivio y también de quantitative easing, pues esta situación probablemente se va a tener que remendar o se va a tener que mantener estática si se produce una presión inflacionaria exógena muy fuerte. ¿Por qué digo una presión inflacionaria exógena? Pues básicamente el petróleo no solo es que lo consuman las familias cuando pillan un vehículo y tal, sino que esto se traslada, por ejemplo, al transporte de todo tipo de mercancías, a industrias de procesamiento que requieren una gran fuente energética, etcétera. Es decir, prácticamente el turismo también, por supuesto, cuando viajas en un avión, cuando viajas en un autobús, todo esto está de alguna manera influenciado por este input, que es el precio del petróleo. Y por ende es muy probable que este impulso inflacionario se transmita rápidamente a toda la economía y a la economía global, debido a que aproximadamente el 20% del petróleo mundial pues transita por esta zona geográfica. Bueno, sin explicar mucho más de esta situación que ya conocemos, es decir, si se produce un proceso inflacionario, evidentemente aumentan tipos de interés, aumenta la tasa de descuento, por tanto las inversiones se descuentan a una tasa mayor, lo que hace en principio que tengan menor valor. Por eso los activos de riesgo que tienen los flujos de caja muy a futuro, pues lo normal es que caigan en bolsa. Aquí vamos a ver algunas compañías que me parecen interesantes. Esta la descubrí recientemente.
es una compañía que debo decir que no conozco mucho, pero bueno, sí que conozco sus características, he estado leyendo sobre ella y demás y me parece muy interesante. Aunque aquí hay un historial desde el 2016, es una compañía que tiene muchas más decenas de años, una compañía histórica que atravesó la crisis del 2008 con muchísima solvencia, aumentó sus ingresos y demás, y que tiene características contracíclicas. Aquí vemos que es una empresa que no tiene deuda. Esta empresa básicamente, ¿qué se encarga? Pues se encarga de gestionar procesos de M&A, de Merger and Acquisition, también reestructuraciones de deuda y de compañías, es decir, básicamente una compañía cuando está en problemas, cuando está al borde o en un proceso de quiebra, pues recurre a Houlihan Lokey. Esta es la compañía líder dentro de este sector de reestructuraciones concretamente. Y se enfoca principalmente en compañías de mediana capitalización, también algunas de gran capitalización y demás. Por tanto, voy a explicar por qué creo que esta empresa o por qué ha demostrado históricamente que es una empresa contracíclica. En primer lugar, cuando la economía tira, cuando la economía va bien, pues la parte de M&A es la que tira del carro y lo hace muy bien. Y como vemos, pues es una compañía que ha crecido a un 18,7% compuesto la cotización. A nivel de ingresos y beneficios, también lo ha hecho bastante bien. Vemos que, bueno, crece un 25, un 10, un 12, un 7, un 31, un 48. En el año 2023 pues tiene algunos problemas, pero posteriormente sigue creciendo. Es decir, una compañía que en general no para de crecer. A nivel de márgenes son márgenes muy saludables, por encima del 20% en general, y vemos que ha multiplicado por unas 5 veces el beneficio operativo en la última década, lo cual es un dato muy llamativo y muy positivo. Y a nivel de beneficio por acción, pues lo mismo, ha multiplicado por unas 6 veces. Es una compañía que, bueno, a nivel del número de acciones más o menos estable. He de decir que es una compañía que depende mucho de los recursos humanos. Ahora con todo el relato de la inteligencia artificial y demás, la compañía ha caído desde 210 hasta 141. No creo que la inteligencia artificial ponga mucha presión sobre este tipo de servicios súper especializados. Más bien será una herramienta para estas personas. No creo que las principales empresas de la industria y tal se utilicen la inteligencia artificial para llevar a cabo procesos tan críticos y que requieren no solo de especialidad técnica y de resultados, sino también un poco de prestigio, un poco de fama. Y por tanto, apoyarte en Houlihan Lokey siempre es una garantía en ese sentido, porque tiene de algún modo esa fama. A nivel de valoración, vemos que la compañía, pues bueno, está a una valoración razonable. Es cierto que va a seguir creciendo, se va a poner a unas 17 veces beneficios según TKR, según el consenso de analistas y demás. Vemos que aquí está pues en torno a la media histórica. Esto se disparó hace recientemente y bueno, ha bajado pues en torno a su media histórica. Por tanto, una empresa que ha tenido un gran rendimiento mientras ha estado en bolsa, y además yo he mirado anteriormente sus cuentas que se pueden mirar del año 2008, 2009, 2010 y demás, y lo ha hecho bastante bien, ha seguido evolucionando, precisamente por esta parte de reestructuraciones, de quiebras y demás, que tira del carro cuando la parte de Money se queda completamente seca. Y lo bueno de esta empresa del sector financiero es que básicamente pues no tiene ningún tipo de riesgo de crédito como bancos, aseguradoras y demás. Y por supuesto no tiene deuda. Así que considero que es un negocio bastante estable, bastante seguro, y bueno, que tampoco ha dado una revalorización mala, es decir, ha superado con creces lo que ha hecho el propio mercado en la última década. Vamos a mirar otra compañía bastante parecida, que es PGT Partners. PGT Partners sería el segundo en discordia, es una compañía también bastante grande dentro del sector, aunque la capitalización evidentemente pues es en torno a 2-3 veces más baja.
PGT Partners básicamente es una escisión de Blackstone, es una spin-off. Tampoco tiene deuda, es una compañía enfocada más bien en las grandes corporaciones, es decir, hace reestructuraciones, gestiona procesos de quiebra en grandes corporaciones, aunque también se encarga de la parte de money, esto sí, en todo tipo de compañías, básicamente. Aunque las funciones son mucho más amplias, aquí según vemos, pues los dos principales negocios de estas compañías son estos dos que he comentado. Y básicamente pues tienen las mismas características que en el caso de Hooligan Lucky. Son dos compañías también con bastante porcentaje de acciones en manos de insiders. En este caso tienen una especie de fideicomiso de los trabajadores y de la directiva que abarca en torno a un 20% de las acciones. Y también pues tienen control de voto con este 20% más el porcentaje que tienen los directivos. Es bastante interesante. Tienen una alineación de intereses bastante notable. Es una compañía que ha multiplicado por 3 sus ingresos, que ha multiplicado por muchísimo más su beneficio operativo, básicamente porque tenía un margen operativo normalmente bajo en el 2017. En términos normalizados, pues ha crecido más o menos eso, ha multiplicado por 3-4 veces, con márgenes de en torno al 20%, en línea con lo que presenta Hooligan Lucky. Y bueno, bastante bien. Es una compañía también, en este caso sí ha emitido algunas acciones al inicio, en los años 2017, 2018, porque son compañías que hacen también adquisiciones, no solo crecen de manera orgánica. Y vemos que el beneficio por acción ha evolucionado de manera bastante positiva. Son compañías con retornos bastante altos, del 20-30% y demás. Y por tanto, bastante buen sector. Vemos que en este caso ha crecido en torno a un 16,3% anual compuesto. En el caso de Hooligan Lucky era un 18%. Y bueno, tenemos que considerar que este porcentaje tan anormalmente alto en una década, por encima de la bolsa, se da después de una caída razonable del 25% aproximadamente. Por tanto, un rendimiento muy bueno. Y unas compañías que creo que son bastante poco conocidas. Aquí vemos que en cuanto a PER está cotizando más o menos que en el caso, la misma situación que Hooligan Lucky, es decir, en torno a la media histórica. En el COVID fue brutal, se puso a unas 10 veces beneficio, incluso menos. Y claro, pues quien compró aquí en el COVID, evidentemente, pues se ha llevado un beneficio muy, muy amplio. Hay más compañías dentro de este sector, como Lazard Corporation y otras. Incluso alguna banca de inversión se encarga también de casos de este tipo. Pero estas son las dos principales y las que las he querido comentar. Otro sector interesante es cuando la economía no tira suficiente, cuando la economía está débil, pues las personas normalmente tienden a no comprar vehículos, a postergar la decisión de cambio de vehículo. Y lo que hacen es reparar el vehículo propio porque es bastante más barato hacer esto. ¿Qué pasa con O'Reilly Automotive? Básicamente es una compañía como AutoZone. AutoZone es bastante más conocida. Lo que pasa es que AutoZone se enfoca más en venta directa al cliente que va a arreglar su propio vehículo. O'Reilly tiene en torno a un 50%, creo que es un 40 o 50% de las ventas que están más enfocadas también a mecánicos. En el caso de AutoZone es en torno a un 20%. Y bueno, es una compañía que lo ha hecho brutal. Vemos que el retorno compuesto pues es de un 11% porque salió a cotizar un poco cara y tal, pero después ha estado mucho más barata. Si la hubiéramos comprado por aquí, pues el retorno ya estamos viendo cómo sería, ¿no? En los últimos 10 años ha dado un 17%, en los últimos 5 un 22%, o sea que es una compañía que lo está haciendo bastante bien. Básicamente pues es recambio de piezas de cualquier tipo en los automóviles. Tiene un crecimiento modesto de los ingresos del 4, 5, 6, a veces 14, 15%, pero normalmente dígito simple medio, dígito simple alto. Pero también tienen unos márgenes operativos muy consistentes y muy positivos, en torno al 20%, lo cual es bastante bueno. Y esta es la característica principal de esta compañía. Es una compañía caníbal, es decir,
normalmente va recomprando de manera agresiva sus propias acciones, lo que eleva, evidentemente, pues el beneficio por acción. Pues de 0,72 pasa a hacer 3, o sea, básicamente multiplica por unas 4 veces. Lo cual está bastante bien. En una década multiplicar por 4 veces está de oro. Sí que es una compañía que no está tan barata. ¿Por qué no está tan barata? Pues básicamente porque es una compañía que ha demostrado bastante calidad, una compañía apreciada por el mercado y que lleva una estrategia clara en torno a la cuestión del capital allocation y que también es muy, muy estable en todo tipo de entornos económicos. Y esto pues se valora, sobre todo si en una crisis aún mejora más porque precisamente pues canibaliza esa parte del consumo que no se lleva a cabo cuando la gente no compra vehículos y tal, sino que los repara. Pues al gastar más en reparaciones, O'Reilly aumenta más sus ingresos y sus beneficios. Además, tenemos un poco la parte inflacionaria, que evidentemente si estamos en un entorno de crisis inflacionaria, pues O'Reilly va a trasladar el precio y los consumidores no tienen más remedio que afrontar este gasto porque ya sí que es verdad que aunque no te compres un coche nuevo, alguna forma de transporte vas a tener que tener y vas a reparar el tuyo propio. Vamos a ver por curiosidad el caso de AutoZone. AutoZone tiene márgenes ligeramente superiores y esto es así precisamente porque el cliente individual, la persona como yo, por ejemplo, que voy a arreglar mi propio vehículo, tiene un margen de negociación inferior. Aunque bueno, tampoco la diferencia es tan alta, son unos 3 puntos, 4 puntos en los márgenes brutos y en los operativos básicamente son los mismos. AutoZone también se caracteriza por comerse sus propias acciones, en ese sentido son muy parecidas a las compañías. Aquí vamos a ver un poco cómo es brutal. Básicamente, pues en una década es dividir a la mitad, es dividir entre dos las acciones de la compañía en circulación. Y vemos también una característica parecida, ¿no? Que es una compañía que crece poco a nivel de ingresos. Dígito simple, es verdad que en el COVID pues hubo una especie de boom. También faltaban microchips para los coches nuevos y tal. Y pues en ese momento pues tal vez aumentaron un poco las reparaciones y tal. Pero sigue haciéndolo así, no para de generar valor. Es decir, ha multiplicado por más de 3 veces sus beneficios por acción. A pesar de que no crece mucho a nivel de ingresos, ¿no? Porque se le sumaría este efecto importante de las recompras. Y bueno, vamos a ver aquí un poco a cuánto cotiza. También está en un rango quizá un poco más bajo que O'Reilly. O'Reilly estaba más bien en 25 veces, 20 veces de vida. Esta está un poco más baja. Aún así, con respecto a su media histórica, sigue existiendo un gap. Es decir, ha estado más barata en el pasado que ahora. El mercado la está valorando ya con otros ojos después de mostrar un historial tan estable y tan positivo. Vemos que en los últimos años pues, ha subido muchísimo. Está dado un 18% anualizado, lo cual es muchísimo. Y a veces, bueno, es mejor o es más favorable fijarse en este tipo de compañías estables que no dejan de progresar antes que buscar el último pelotazo que va a multiplicar por 10 veces en un año. Creo que es una estrategia que suele resultar más favorable. Bueno, aunque hay mucha gente que esto lo duda, yo también no lo tengo del todo claro porque McDonald's ya tiene precios más elevados que otros negocios de comida rápida y que incluso otros negocios particulares, de autónomos y demás. Es cierto que normalmente McDonald's ha mostrado una cierta característica contracíclica. Es decir, si yo estoy habituado a salir todos los viernes y todos los sábados un rato a tomarme algo, a cenar, y de pronto mi economía está débil, probablemente yo no opte por quedarme en mi casa. Probablemente yo quiera socializar, quiera estar también llevando a cabo la misma rutina, pero en vez de ir a un buen restaurante, como no tengo dinero, pues voy a ir a un McDonald's. O voy a ir a otro tipo de negocio de comida rápida equivalente a McDonald's. En ese sentido, cuando la economía está débil, pues McDonald's debería nutrirse de mayores visitas y de mayor consumo. El negocio de McDonald's es
muy interesante. Yo solo no veo esta parte del consumo, sino que también veo la parte de la revalorización del inmobiliario. Entonces ahí no veo tanto la parte contracíclica. ¿Por qué? Porque en un entorno de crisis normalmente el inmobiliario te va a bajar, porque vamos a tener los tipos de interés bastante elevados, el poder adquisitivo de las personas no va a ser tan alto y a la hora de financiar una vivienda o un equivalente, pues lo van a tener más difícil y los precios van a tener presión bajista. Eso ya evidentemente depende de la estructura de la oferta y de la demanda de cada estado o de cada zona geográfica, pero creo que en este aspecto, a nivel inmobiliario, puede tener presión bajista, pero a nivel de consumo puede tener ese repunte alcista del que hablaba. El caso de McDonald's es curioso porque si mira sus ingresos dice, joder, pues no hace nada, es una empresa incluso que defiende en ingresos, una empresa estable y tal. Básicamente lo que estamos viendo es una transición profunda en el modelo de negocio, desde gestionar una parte importante de sus propias tiendas hasta un modelo franquiciado, en el cual el margen es bastante más elevado. Si miramos aquí el beneficio operativo, vemos que teníamos un 32% y ya estamos en un 46%. Esto no es apalancamiento operativo puro, sino cambio de modelo de negocio. Ya el modelo de negocio de McDonald's está más enfocado en la franquicia, en llevarte un royalty por las ventas de otro o por la gestión de un local de otro. Y esto tiene menores riesgos porque incluso en un entorno cíclico te van a tener que estar pagando ese porcentaje fijo y no vas a ver ese impacto negativo del working capital y de el apalancamiento operativo negativo de la base de personal que tienes que mantener porque es una estructura estable y que necesitas para la gestión del negocio independientemente del número de visitas que tengas en tu tienda. Y bueno, a nivel de valoración, esto es un negocio que me gusta bastante, pero siempre suele estar, no suele estar tirado de precio. Está a 17 veces EBITDA, está a 23 veces beneficio, que sí, que es su media histórica, pero no sé, ¿qué rendimiento anual puedo obtener a estos precios? Pues no espero un rendimiento muy alto. Sí es cierto que también es una empresa estable, ya prácticamente está en todo el mundo, por tanto es muy difícil una expansión a nivel de número de tiendas, a nivel geográfico, sino que más bien pues es a nivel simplemente de inflación y aumento de visitas de los consumidores, lo que se puede lograr. También se está expandiendo hacia otro tipo de productos no tradicionales, incluso productos más saludables, productos veganos, incluso meriendas y desayunos, que también es una tendencia que está amplificando McDonald's. Y bueno, es una empresa interesante. Ha dado un rendimiento más bajo que las otras que he comentado, del 9%. Y bueno, está claro que es una compañía ya que prácticamente penetra todo el mundo. Y por tanto, pues básicamente te puedes esperar que te dé un dividendo del 2-3%, que vaya progresando de manera paulatina a nivel ritmo de la inflación y que aparte pues crezca un poquito el número de localizaciones y la inflación. O sea, básicamente esto, ¿no? Un 6-7% más el dividendo es lo que yo creo que puedes esperar de McDonald's. No gran cosa, pero una empresa muy estable, muy sólida, un modelo de negocio prácticamente inexpugnable. Bueno, vamos a hablar de otro sector que también me parece que tiene características, si no contracíclicas, bastante estables. Es el sector del Testing, Inspection and Certification. Aquí tenemos SGSN, que es una de las empresas más grandes, junto con Bureau Veritas, Eurofins, Intertek y demás. Son las líderes del sector. Esto básicamente es un oligopolio, es decir, por prestigio, por fama, por reconocimiento, estas empresas tienen una cuota de mercado súper alta. Bueno, es una compañía que en este caso prácticamente no ha hecho nada. Es una compañía suiza, habría que tener en cuenta el tema del efecto divisa, es decir, que su moneda sí se ha apreciado y que también te está pagando prácticamente una parte importante del flujo de caja en dividendos. O sea que aunque no veamos ningún retorno, aunque salió a cotizar también a valoraciones brutales, pues sí que te está pagando un cierto dividendo. Y bueno, estamos viendo aquí que esto es una compañía más bien estable.
es una compañía de la cual no se espera gran crecimiento, pero que tiene unos márgenes y unos retornos bastante razonables, que te está pagando un dividendo interesante y la cual pues no va a sufrir en una crisis económica. Vamos a ver ahora el caso de Intertek, que es parecido. El caso de Intertek, bueno, en el caso de Intertek sí ha habido una revalorización del 9,3% compuesto y también hay una parte del dividendo. Aquí no estamos teniendo en cuenta lo mismo el efecto divisa. Es verdad que la divisa suiza, francos suizos a euros, por ejemplo, ¿no? A largo plazo, pues vemos que se ha revalorizado, por tanto, sí, es que tenemos hasta un 60-50% de revalorización frente al euro que no se está considerando en ese gráfico, ¿no? Porque lo tenía puesto en francos suizos. Por tanto, una situación parecida. La de Intertek. Un crecimiento pues lento, prácticamente al ritmo de la inflación a nivel de ingresos, pero unos márgenes brutos y unos márgenes operativos muy positivos, muy buenos, un negocio muy estable. Bueno, parece que ahora la gente no quiere ganar dinero lentamente o que si una empresa se queda 3 o 4 años plana en bolsa, uff, qué fracaso. Pues no tiene por qué, porque básicamente después te puede pegar un rally. Y además es una empresa que no va a sufrir en un entorno económico negativo, un entorno económico de crisis o de ciclicidad. Y además hay que tener muy en cuenta que, bueno, no es lo mismo decir que he comprado la empresa a 36 veces beneficio o a 27 veces beneficio, que evidentemente desde ese punto pues la empresa no ha hecho nada, a pesar de que ha progresado mucho a nivel de ingresos y beneficios y de márgenes, a comprarla en mínimos históricos de valoración. Es que esto está ahora en mínimos históricos de valoración, siendo una empresa que tiene poca ciclicidad, aunque está expuesta en una parte a la parte del consumo discrecional y demás, pero generalmente pues se va a compensar con el aumento de ingresos de la otra parte, que no es cíclica. Además, bueno, pues tenemos una valoración de en torno a 14 veces beneficios por debajo de la media del mercado y demás, para un negocio que lo ha hecho bien históricamente, incluso aunque ahora está una valoración bajísima, ¿no? Que si normalizamos esto y entendemos que debería estar unas 20 veces, 18 veces beneficio, pues estaría más bien a estos niveles, a unos 50 libras. Bueno, vamos a seguir viendo compañías. Bueno, Eurofin sería un caso parecido, enfocado más bien a las ciencias de la vida, análisis de todo tipo. Tiene un montón de laboratorios para análisis de sangre y de todo tipo de manera masiva. Aquí en el COVID subió muchísimo porque, claro, imaginaros toda la parte del testing, todos los ingresos extraordinarios que tuvo. Después tuvo tiempo regularizando esto y ahora, pues bueno, ha habido oportunidades de comprar a 40 y tantos dólares. Yo la compré y la vendí con una ganancia pequeña. Hubo ahí una especie de informe bajista y tal y no terminé de fiarme porque tampoco lo estudié en profundidad. Lo que tenía no era demasiado capital en la compañía. Y bueno, pues es una compañía que históricamente es de las que mejor lo ha hecho en la bolsa europea. Como vemos, esta sí evoluciona con crecimiento de doble dígito hasta este momento, ¿no? En el que se ha dado este impacto de los ingresos extraordinarios del COVID, donde ya ha empezado a crecer menos. Y además, como tiene deuda y está llevando a cabo también una estrategia de comprar sus propios laboratorios para obtener una yield superior en el futuro, pues se está notando a nivel de crecimiento. No está haciendo tanto M&A ni tanto desarrollo de laboratorios propios. También la penetración que tiene es bastante alta ya en distintas partes de Europa. Y vemos, bueno, que márgenes un poco inferiores a los de Intertek y a los de SGSN, pero sin embargo el beneficio por acción ha evolucionado bastante bien. Ha multiplicado por unas 2,5 veces, 3 veces. Y bueno, vemos que a nivel de valoración, pues está también a una valoración bastante razonable, con respecto a su media histórica bastante baja. A nivel de PER, pero en todo el caso, a nivel de vida y de EV Free Cash Flow también. Es decir, me parece una empresa
Una empresa interesante, con bastante porcentaje de acciones en manos de la familia Giles, que son quienes gestionan la compañía, tienen un 36% de las acciones. Aquí lo que hubo fue básicamente un informe bajista que hablaba un poco de transacciones entre propiedades de la familia y la propia compañía. Estéticamente podía oler muy mal, pero si después se justificaba que eran precios de mercado, básicamente precios por debajo de mercado. Y finalmente parece que no ha ocurrido nada negativo. Yo sí que vendí con alguna ganancia, pero vamos, de eso, una posición tenía poco material, por tanto tampoco es nada relevante. Bureau Veritas es lo mismo. Y bueno, por último vamos a ver esta que es... Esta es interesante. Es una compañía de software que se ha desplomado bastante, pero tiene características especiales, ¿no? Esta se ha desplomado desde unos $600 aproximadamente hasta 300. Ha caído un 50% aproximadamente. Es una compañía interesante por varios motivos. El primer motivo es que es una compañía enfocada en sectores con costes de cambio enormes y además relacionados con la administración, y la administración es muy aversa al cambio. Ya una vez utiliza un software, si funciona bien y demás, no va a cambiarlo por otro porque tenga una característica de uso de inteligencia artificial, mayores eficiencias o lo que sea. Eso ya se ha integrado en la cabeza de los funcionarios, se ha integrado en los datos y en los archivos y en la forma de trabajar, en los workflows de la administración, y por tanto prácticamente pues el nivel de sustitución es mínimo. Tiene en torno a un 98-99% de retención de clientes anual. Por tanto, una empresa bastante estable en la cual se ha generado un cierto miedo por la IA, como en el resto del sector, y que tal vez es un miedo infundado en este caso, ¿no? Aún así sigue sin estar barata. Es una empresa que está a una valoración razonable, pero no barata. Crece a doble dígito, a dígito simple alto, dependiendo del año. Y bueno, pues tiene márgenes brutos muy altos, como todo el sector del software, y márgenes operativos razonables, de en torno al 15%. Aquí yo creo que podría darse mayor apalancamiento operativo en el futuro, conforme vayan adquiriendo mayor escala. Y bueno, a nivel de beneficio por acción, pues ha multiplicado por unas 2 veces y pico, 2 veces y media y tal. Lo cual está bastante bien en una década. Y es una compañía que ha dado un rendimiento muy alto, como vemos, ¿no? Es verdad que hemos vivido unos tiempos dorados para el sector del software as a service. Es un modelo de negocio muy bueno. Y yo creo que sigue siendo un modelo de negocio muy bueno, a pesar de las caídas que hemos tenido. Creo que en parte muchos de esos miedos son infundados y que es verdad que van a perecer los peores negocios, pero no solo por la IA, sino que en cualquier transformación tecnológica, pues los peores negocios van a tender a morir. Y no creo que sea el caso de Tyler Technologies, por el tipo de cliente que tiene y por la estructura competitiva que tiene el sector. Es líder indiscutible. Bueno, a nivel de PER es cierto que parece muy cara. Dices tú, joder, 26 veces para algo que está creciendo un 9, un 10%. En cierto modo sí, tiene cierta razón, pero ha cotizado 50 veces beneficio de media. Y en el COVID pues llegó a caer solo unas 35 veces, precisamente porque se descuenta que en un juzgado, en un hospital, en un ayuntamiento y demás, el software que instala lo van a seguir pagando, y lo van a seguir pagando ajustado a la inflación, con un cierto pricing power de la empresa conforme se actualicen los contratos, precisamente porque no tienen una alternativa razonable, o tienen unos costes de cambio muy altos. Y serían costes de cambio en forma de aprendizaje del personal. Imaginemos todo ese funcionariado que se ha acostumbrado a trabajar con un software concreto. Tiene costo de cambio en forma de cumplimiento normativo, de archivos y de distintos datos que tienen almacenados en una forma concreta, y ahora no van a renunciar a esta forma para trasladar todo esto. O es muy difícil que se produzca. Y bueno, esto sería un poco todo. Otra empresa interesante que siempre suele estar a valoraciones altas es Waste Management. Ya para terminar, ¿no? Vemos que se ha revalorizado un 7,2%, pero salió a cotizar un poco alta, después cayó.
en la última década, para ver un poco más el periodo reciente, un 15% analizado. Esta es una compañía que me gusta bastante, no a estos precios. Está en torno a 28 veces beneficio, lo cual me parece mucho para una empresa que crece tan poco. Es una empresa que crece un dígito simple alto. Hay años que crece un poco más por alguna adquisición. Bueno, básicamente es una empresa muy estable porque gestiona todos estos vertederos, estas instalaciones para transformar la basura, para reciclarla, y también pues transporta la basura, la transforma en distintas energías. Es decir, básicamente es una empresa de recogida de residuos, de reciclaje y de transformación de estos residuos en productos que puede comercializar ulteriormente. Así que nada, una empresa interesante a tener en la lista de seguimiento, por eso la voy a poner aquí, pero que no está una valoración a mi juicio atractiva. Está a unas 14 veces EBITDA, a unas 10 veces EBITDA para mí podría ser una empresa interesante, estable a considerar, porque esto evidentemente no sufre en las crisis. Esto, la gente va a tener que seguir tirando la basura, se va a seguir reciclando y demás. Y además no es algo que tú eliges, ¿no? Te están poniendo una tarifa, esto te la están poniendo y tú no puedes elegir pagar menos o pagar más. Por tanto, esto es un poco todo lo de hoy. Esperemos que se solucione la situación con esta guerra que está causando problemas de distinto tipo, como he comentado. Pero si no, pues hay que ir visualizando, hay que ir exponiéndose también a otro tipo de empresas, no siempre a las 4 que se comentan en Twitter, que a lo mejor tienen una mayor expectativa de revalorización, un mayor crecimiento, pero estos son empresas en general muy estables, muy silenciosas, que no mucha gente conoce y que han dado un rendimiento históricamente muy alto y que podrían seguir dándolo en el futuro porque tienen las características necesarias para ello. Y bueno, sin más dilación, pues os deseo buena inversión, buen día, y cualquier duda que tengáis, pues me la comentáis. Un saludo y gracias.